Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a 360 grados. Es un honor y un privilegio que nos reciban en sus hogares. Yo soy Neri Esteves y para mí es una gran alegría ser parte de la familia. En junio de 1981 se detecta el primer caso de esta enfermedad y a la fecha han muerto más de 25 millones de seres humanos por ella. En 1982 se define. En 1983 se identifica la causa. En 1985, por lo menos en cada continente se había detectado un caso de esta enfermedad. Y el escándalo se destapa cuando un actor de Hollywood, Rock Hudson, reconoce que él es portador del virus que genera la enfermedad. Estamos hablando del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, mejor conocido como el VIH. Una enfermedad que en su momento puso de rodillas a la ciencia médica. Y para hablar sobre ese tema, ¿quién mejor que un infectólogo? Una persona que durante muchísimos años ha trabajado en esta área. Y claro, para ustedes no va a ser una sorpresa quién va a ser el invitado de hoy de 360 grados. Para mí es una gran alegría, un honor, un privilegio presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Realmente estamos aquí en 360 grados para hablar en la tarde de hoy sobre el tema de VIH y SIDA. Vamos unas cuantas preguntas que hemos organizado para tratar la respuesta a esas inquietudes frecuentes que tienen las personas sobre este proceso, sobre esta situación, que en algunos casos se ha escondido lo de la parte de enfermedad y se habla de una condición de salud, pero realmente vamos a tratar de responder a aquellas inquietudes que frecuentemente nos hacen en la consulta como en el día a día. Y además de eso vamos a también tratar de ver cuáles son mitos y cuáles son verdades alrededor del VIH-Sida. Pero vamos a comenzar por lo sencillo. ¿Qué es el VIH-Sida y cómo se puede detectar esta condición? Muchas personas utilizan el término VIH y utilizan el término de SIDA de una manera indistinta. Sin embargo, no es lo mismo. Hay que decir que VIH es el agente que produce o que lleva a que una persona padezca SIDA. VIH son siglas de virus de inmunodeficiencia humana. Usted adquiere este virus hace que sus defensas caigan y al caer sus defensas entonces usted presenta un síndrome, que es un conjunto de manifestaciones y el paciente entonces desarrolla lo que se conoce como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirido porque no es algo que usted heredó, es algo que usted adquiere, lo adquiere al momento del parto, que algunas personas hablan de adquirir el VIH a través del parto o a través del momento en el cual usted entra en contacto con las secreciones de la madre, y estamos hablando entonces posteriormente de adquirir el virus de inmunodeficiencia humana que te va a llevar al SIDA mediante relaciones sexuales o algún otro tipo de situación que mencionaremos en el transcurso del programa. En principio, producto de la discriminación y el estigma, el silencio fue el mayor aliado de esta enfermedad. Luego hubo un boom y se comenzó a hablar y se hicieron muchísimos proyectos y se dedicó un montón de dinero para trabajar en prevención y concienciación del VIH-Sida. ¿Qué está pasando ahora? Que de repente hay un silencio y casi no se habla de VIH-Sida, si no es nada más que el 1 de diciembre con la campaña de los lazos rojos. Bueno, es una pregunta bastante interesante porque siempre hay personas, sobre todo cuando alguien llega a mi consultorio que me dice, doctor, me hicieron una prueba de VIH y salí positivo. Esa persona cuando llega al consultorio, lo que yo trato de decirle siempre es lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste que una persona murió fruto de la infección del virus de inmunodeficiencia humana? Es la primera pregunta que le hago.
Y generalmente las personas me dicen, doctor, hace mucho que no escucho hablar de que alguien muera de VIH o que alguien muera de SIDA. Entiendo que al existir un tratamiento, el cual es un tratamiento bastante efectivo, disminuyendo la mortalidad por esta enfermedad, disminuyendo la morbilidad, o sea que ya las personas viviendo con VIH no están enfermas, tiradas en una cama, perdiendo peso, presentando neumonía, tuberculosis, de una forma alarmante, ha hecho que justamente el tema pierda cierto grado de preponderancia o de titulares de periódicos. Es tanto así que justamente hace cerca de un mes se aprobó en los Estados Unidos un medicamento contra el VIH que se aplica una vez cada 2 semanas. Y ustedes se fijan, si eso hubiera ocurrido hace 5, 6, 10 años atrás, fuera titular de todos los periódicos. Sin embargo, eso pasó completamente desapercibido. Ya existe un medicamento que se aplica una vez cada 2 semanas para tratar a una persona que tiene VIH. Y posiblemente nadie que nos está viendo tiene esa información. ¿Cuál es la razón que el VIH haya desaparecido de los titulares? Justamente eso, que al ya las personas no morir por VIH, al no ser una causa importante que las personas tengan que ser hospitalizadas, simplemente el tema se ha dejado de lado porque ya no está generando ese impacto. Y entiendo que esa posiblemente es la razón principal, pero debemos recordar algo. La enfermedad no ha desaparecido y usted que nos está viendo aún no ha escuchado hablar de VIH en algún tiempo, no quiere dejar dicho que la enfermedad haya desaparecido. Eso es sumamente importante porque, como decíamos, el silencio en su momento fue el mayor aliado de la enfermedad y muchas veces por desconocimiento las personas pueden poner en peligro su vida. ¿Cuál es la prevalencia actual del VIH en la República Dominicana? O sea, ¿qué porcentaje de la población dominicana vive con VIH? Y de ese porcentaje, ¿qué porcentaje no lo sabe? Bueno, lo primero que hay que decir es que en República Dominicana se estima que el 0.8%, escuchen bien, 0.8% de la población entre 14 y 49 años de edad vive con VIH. Ese 0.8% lo que significa es que de cada 1.000 dominicanos que tienen esas edades, 8 tienen VIH. ¿Por qué? Hay muchas personas que piensan que aquí en el país hay un 5, un 15, un 20, no. La respuesta es 0.8. Si usted quiere ponerle caras a lo que es ese porcentaje, imaginemos que usted va al estadio de béisbol. Usted fue a ver un juego de pelota aquí en República Dominicana. En el estadio hay 20.000 personas. Eso quiere dejar dicho que en ese estadio de pelota hay posiblemente 160 personas que tienen VIH. Pero ¿qué ocurre? De esas 160 personas que están en el estadio, alrededor de 50, o sea, estamos hablando de un poco menos de una tercera parte, desconoce que vive con esta condición de salud. ¿Cuál es el inconveniente? Que esas 50 personas que desconocen su estado serológico es posiblemente el segmento más importante, porque el que no conoce que tiene VIH es mucho más fácil que pase la condición de salud, puesto que no se va a proteger con sus parejas sexuales. Y por tal razón, siempre es importante que todos los gobiernos, todos los programas, todas las estrategias hablen de tratar de identificar a aquellas personas que tienen VIH y que desconocen su situación. Por esa razón, la realización de las pruebas de VIH de manera voluntaria siempre van a formar parte de lo que es una buena estrategia para disminuir el contagio en una población. Mientras más personas lo sepan, más fácil es crear conciencia en esas personas, más fácil es educarlas y así de esa manera el contagio puede disminuir. Eso es sumamente importante porque cuando usted no sabe que tiene la condición, va a ser un transmisor inocente de la enfermedad. ¿Cuáles circunstancias o síntomas entonces son una alerta de que una persona podría estar viviendo con VIH, no lo sabe, puede infectar a su pareja y a sus compañeras sexuales? Bueno, lo primero que hay que, compañeras y compañeros, porque hay que decir que muchas veces cuando se habla de VIH, el problema es que nos tornamos un poco sexistas y cada vez que se habla de VIH, inmediatamente a los hombres no echan la culpa de la situación. Y hay que decir que a nivel mundial, y esto es algo que voy a decir, a nivel mundial se estima que por cada hombre que vive con VIH hay una mujer viviendo con VIH. O sea que estamos hablando
de que no es cierto que el VIH es más frecuente en hombres o más frecuente en mujeres. Estamos hablando de que la relación es casi la misma en el mundo. Y hay algunos países y algunos continentes donde las damas tienen mayor cantidad de casos de VIH que lo que tienen los hombres. Pero, regresando a la pregunta, al momento de regresar, ¿cuáles son los síntomas que pudiera tener una persona viviendo con VIH? Los primeros síntomas que una persona pudiera tener son manifestaciones respiratorias. Estamos hablando que las personas pudieran tener infecciones respiratorias a repetición. A fulanito tiene una gripe que no se le quita. Se pasa el año entero con gripe. De los 12 meses que tiene el año, él se pasa 9 con gripe. Si es una dama, presenta infecciones vaginales a repetición, sobre todo infecciones por hongos, lo que se conoce como cándida. Esa dama que presenta infecciones por cándida a repetición, uno de los diagnósticos diferenciales que tiene es que pudiera tener VIH. Otra situación sumamente importante en nuestro país es si una persona se diagnostica con tuberculosis. En República Dominicana se habla que de cada 100 personas que se diagnostican con tuberculosis, 10 a 25% de cada 100 posiblemente tienen VIH. O sea que estamos hablando que hay un grupo de enfermedades que pudieran asociarse. Si una persona tiene pérdida de peso de manera inexplicada o comienza a tener lesiones en la piel, y algo sumamente importante, si a usted lo diagnosticaron con una infección de transmisión sexual, que puede ser clamidia, herpes, que puede ser virus del papiloma humano, sífilis, no importa la infección de transmisión sexual que se le diagnostique, a usted hay que hacer una prueba de VIH. ¿Por qué razón? Porque usted tiene de 6 a 9 veces más probabilidad de tener alguna otra infección de transmisión sexual, incluyendo lo que es el VIH. ¿Por qué? Porque si adquirió una ITS, posiblemente tuvo relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Y por tal razón, usted pudiera tener alguna otra condición y en tal sentido hay que investigar. Definitivamente es importante todo esto que nos está diciendo Héctor Armando, porque son situaciones que a veces inocentemente la gente se pone en posición de riesgo. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien, no solo se está acostando con esa persona, se está acostando con toda la historia sexual de esa persona. Por eso entonces es tan importante que la gente se proteja. Pero suponte que una persona tuvo relación sexual sin protección. ¿Cuál es la recomendación siguiente? Bueno, esa pregunta es una de las preguntas que genera mayor cantidad de situaciones, porque aquí vamos a hablar de dos tipos de sexo. Vamos a hablar del tipo de sexo consentido y del tipo de sexo que no es consentido. Estamos hablando de que usted se fue a una fiesta, se fue a una discoteca, a un bar, conoció a una dama, un joven, tuvo relaciones sexuales con él, estaba tan tomado que el preservativo se quedó en un segundo plano, no lo utilizó. Esa persona quizás usted la había visto, esa persona puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio o una persona que conoció en ese ambiente. Y usted decide tener relaciones con esa persona. Usted puede o no puede utilizar preservativo, pero imaginemos que no lo utilizó. Usted va a necesitar tener a mano medicamentos que puedan disminuir la probabilidad de usted hacerse VIH positivo. Pero imaginemos que usted utilizó el preservativo, pero el preservativo se rompió. O como ocurre frecuentemente, el preservativo se le quitó al caballero durante el acto sexual. Entonces usted tiene un rato teniendo relaciones, eyacula, y cuando viene a ver que se retira, no tiene el preservativo puesto. Usted acaba de entrar en contacto con las secreciones de su pareja sexual. Pero imaginemos ahora la otra parte, que es el otro escenario. Cuando una persona tiene una agresión sexual, sumamente frecuente que escuchemos hoy en día una persona que sufrió una violación, una agresión sexual, ¿qué sucede? Esa persona acaba de entrar en contacto con las secreciones sexuales de una persona que ella ni siquiera posiblemente sepa quién es, o él no sepa quién es en ese caso. ¿Qué ocurre? A la fecha existen medicamentos que una persona puede utilizar para tratar de reducir la posibilidad de ser VIH positivo. En nuestra consulta hemos recibido hombres que están casados, que tienen su familia, que tuvieron una relación sexual y el preservativo se rompió, o simplemente no utilizaron preservativo. Y es una persona que él le tiene cierto aprecio, la conoce hace un tiempo, pero no sabe si esa persona es VIH positiva o no. Entonces se arma el corre-corre, ¿por qué? Porque de qué manera ahora ese hombre
le va a decir a su mujer de repente, a su esposa de 10, 15, 20 años, tenemos que comenzar a utilizar preservativos a partir de este momento? ¿De qué manera le va a decir eso a su esposa? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tratar de que se sepa que existen medicamentos que se pueden utilizar frente a una relación riesgosa que lo protegen entre un 87 y un 92% si se inicia de una manera temprana. Y cuando hablamos temprano, es que usted tiene hasta 72 horas para comenzar los medicamentos, 3 días luego de la relación sexual, para que esos medicamentos le brinden esta protección que acabamos de mencionar. Toda esa información me lleva a mí a 2 preguntas. Número 1, los preservativos, supongamos que lo usó, ¿son 100% seguros? Y la segunda, ¿solo las relaciones sexuales con penetración son la vía de infección? 2 preguntas muy buenas. La primera, ¿el preservativo es efectivo previniendo el VIH? La respuesta es sí. La segunda es efectivo en el 100%? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque el preservativo es efectivo en un 100% de los casos. ¿Dónde está el problema? En el uso del preservativo. ¿Qué significa eso? Si usted no utiliza de una manera correcta el preservativo, usted se está colocando en riesgo. ¿De qué hablamos? Hay personas que tienen un preservativo dentro de la cartera y tienen ese preservativo dentro de la cartera desde hace 2 años. Y ese preservativo aguantando ahí presión, calor, que usted lo deje en un sitio, que lo deje dentro del carro, que un día se fue a jugar basquetbol y le cayó agua dentro de la cartera. Entonces estamos hablando de que ese preservativo, cuando usted lo va a utilizar, no funciona. ¿Qué otro problemita hay con eso del preservativo? Cuando una persona toma un preservativo y lo abre con los dientes, está favoreciendo que ese preservativo se pueda romper. Cuando un hombre se va a colocar un preservativo y no pincha o aprieta la punta para que no se acumule aire, usted está favoreciendo que ese preservativo se pueda romper. Otro problemita que existe es el siguiente. El preservativo usted no se lo pone solamente para prevenir un embarazo. El preservativo usted lo tiene que utilizar desde el mismo momento en que va a comenzar a tener la relación con la persona. ¿Por qué? Conocemos hombres que comienzan a tener sexo y cuando sienten que van a eyacular es que sacan el pene para colocarse el preservativo. Recordar que lo que transmite el VIH no es el hecho de que usted eyacule, y como dice mucha gente, de que tú eyacular, eso absorbe las secreciones de la mujer. No, hermano mío. Inmediatamente usted entró en contacto con las secreciones de la persona con la que usted está teniendo relaciones, en esas secreciones está presente cualquier agente infeccioso, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana. Por eso usted tiene que cuidarse. ¿Solamente mediante relaciones sexuales se transmite el VIH? No, puede ser mediante transfusiones sanguíneas. Por eso hay que entender que usted debe, cada vez que va a utilizar derivados de sangre o le van a poner sangre a algún familiar, que esa sangre esté procesada en un sitio de calidad. ¿Qué otra forma existe la transmisión al momento del niño nacer? Hay un término que se conoce como transmisión vertical, el cual entendemos que es un término que puede ser discriminatorio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de transmisión vertical se está culpando a la madre. Es tanto así que se llama de transmisión madre-hijo. Si bien es cierto, esa es la forma como ocurre, que la madre se lo pasa al bebé, el asunto es que puede ser una transmisión familiar, ya que el VIH lo pudo haber llevado el padre. Entonces, en ese sentido hay que decir que esas son las vías principales. Sin embargo, en países desarrollados, una de las formas principales de contagio del VIH es compartir agujas. Aquellas personas que utilizan drogas inyectadas, como la heroína, estas personas se reúnen y tienen un ritual de compartir las jeringas. Entonces una persona se inyecta, luego viene el otro, toma la jeringa o la otra y se inyecta. Entonces en ese momento puede pasarse la infección a través de compartir agujas. Y estas son algunas de las formas principales de contagio del virus de inmunodeficiencia humana en el mundo. ¿Y qué hay del sexo oral? Esa es una de las preguntas que nunca se quedaba cuando dábamos conferencias sobre VIH. Doctor, ¿el sexo oral puede transmitir el virus de inmunodeficiencia humana? La respuesta es, teóricamente el riesgo está presente. Realmente la probabilidad es tan baja que se considera que no es una forma efectiva de transmisión del mismo.
Recordar que en la saliva existen enzimas que pueden degradar el virus. Posteriormente, lo que se sospecha es que si el semen se deglute al entrar en contacto con los ácidos gástricos, simplemente el virus se muere también. Y si no existe ningún tipo de laceración en el tracto digestivo, se supone que no hay ningún tipo de problema. Y aún esto suene un poquitito incómodo para la hora, hay que decir que hay algunos expertos que recomiendan que en lugar de que cuando el hombre eyacule en la cavidad oral de su pareja, no lo escupa, o esta no escupa el semen, sino que es preferible que lo deglute. Aún suena feo, porque hay que entender que si se queda mucho tiempo con él en la boca, pudiera encontrar alguna puerta de entrada. Y esto es algo que está en debate y en estudio siempre. En principio, con el asunto de la discriminación y el estigma, las personas que vivían con VIH sufrían mucho rechazo. La gente no las quería abrazar, se pensaba que por el sudor, que si un mosquito picó a una persona que tiene VIH y te pica a ti, ¿eso es real o es un mito? Vamos a hacer algo. Esa pregunta está bastante interesante porque es algo que nos preguntan mucho, que si los mosquitos, como pican a una persona y tienen sangre, cuando le pican a otra, que si le pudieran transmitir el virus. Nos están haciendo señas de que vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y vamos a dejar esa pregunta en el aire para aquellas personas que nos están viendo se queden por ahí a esperar la respuesta. Regresamos. Bienvenidos de vuelta a seguir aquí en 360 grados, hablando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, sobre todo lo que debemos saber sobre el VIH-Sida. Cuando fuimos a la pausa dejamos en el aire una pregunta y era la siguiente: ¿se transmite el VIH por los abrazos, por el sudor, o si un mosquito picó a una persona que es VIH positiva y pica a otra persona sana? Mire, faltó también la parte de los besos, que es una de las cosas que preocupa mucho, porque no siempre usted llega a tener contacto sexual con alguien, pero sí se puede besar con una persona en un momento determinado. Entonces hay que decir que los besos, los abrazos, ese tipo de contacto casual no se asocia a la transmisión del VIH. Siempre me preguntan, Balcácer, ¿y si esa persona sangra por la boca? Porque podría ocurrir con un bracer, con una mordida, algo así muy apasionado. Hay que decir que si la otra persona tiene VIH y sangra, usted debería tener algún tipo de puerta de entrada. O sea, usted debería tener también una herida en la boca que permita que al entrar en contacto con la sangre, el virus pueda entrar a su organismo. Por tal razón, los besos no se han considerado como una forma importante de transmisión, a menos que no haya presencia de sangre, pero tiene que ser algo extremadamente importante. En cuanto a lo que es el sudor, no se asocia a transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, se considera que la presencia del virus es muy poca o inexistente, y hay que decir que la picadura de los mosquitos a la fecha no se ha asociado a transmisión del virus, razón por la cual no tema. Aún existan muchos mosquitos en su casa y algún familiar tenga VIH, no se asocia a transmisión mediante lo que son los insectos que se alimentan de la sangre de los seres humanos. La inmigración haitiana en República Dominicana de manera desaforada es una realidad. En los últimos estudios que se hicieron sobre la prevalencia de VIH-Sida en la República Dominicana, el 48% de los nuevos infectados de VIH-Sida son nacionales haitianos. ¿Cómo manejar esa situación con una población itinerante como son los inmigrantes haitianos? Hay algo que hay que decir, es una frase que se utiliza mucho. Lo que sucede en Haití repercute también en República Dominicana. El VIH, en cuanto a lo que es Haití y República Dominicana, es algo real. Hay que decir que en República Dominicana hablamos de que hay un 0.8% de la población viviendo con VIH. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en Haití el porcentaje es cerca de 2.1. O sea que estamos hablando de que en Haití existe posiblemente el doble de lo que es el porcentaje de personas viviendo con VIH de lo que ocurre en la República Dominicana. Hay que decir que por tal motivo en República Dominicana se brinda atención aún a los nacionales haitianos que están en nuestro territorio sin discriminar. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona viviendo con VIH utiliza medicamentos, uno disminuye la cantidad de virus que esa persona tiene en su organismo
Y al disminuir la cantidad de virus que esa persona tiene en su organismo, la probabilidad de pasar el virus a otra persona, aún teniendo relaciones sexuales sin protección, también disminuye. En ese sentido, debemos recordar que la atención a la salud es un derecho universal que se le debe brindar a todo el mundo. Es cierto, en Haití existe una cantidad de casos mayor que en República Dominicana, pero el asunto es que la transmisión del VIH es algo muy vinculado a su conducta. Si usted se protege, la probabilidad de adquirir el VIH simplemente disminuye. Y eso no depende de su pareja sexual, sino que depende de la decisión que usted tome. A la fecha, ¿es probable que se pueda desarrollar una vacuna para el VIH-Sida en el corto plazo? Las vacunas contra el VIH están en dos tipos. Se habla justamente de una vacuna para prevenir que usted lo adquiera, y en el otro caso se habla de una vacuna o de algún tipo de sustancia que se puede inyectar para mejorar la función del sistema inmunológico de una persona que vive con VIH. Como dijimos, el virus de inmunodeficiencia humana lo que va a hacer es disminuir sus defensas y usted va a comenzar a presentar infecciones. En este caso se está tratando de buscar alguna sustancia que pueda hacer que ese sistema inmunológico no se deprima y se mantenga funcionando todo el tiempo. Siempre se ha hablado de un momento de los próximos 10 años. Hay que decir que hay múltiples sustancias que se están investigando y hay que ver cuál de esas en su momento va a brindar una respuesta satisfactoria. En la pausa estuvimos aquí conversando sobre la situación de protegerse y aunque sonaba un poquito poco romántico y que podía quitarle el encanto a las situaciones, y dada que las relaciones como que se han hecho bastante permisivas, hablábamos cuando una persona va a iniciar una relación, entonces no sería bueno que los dos se hicieran las pruebas, no solo del VIH, sino de todas las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que esto es lo que suena menos romántico de todo lo que uno va a hablar aquí en el programa, pero sí es cierto. Si usted va a entablar una relación monógama, usted piensa tener una sola pareja durante un tiempo significativo porque usted considera que esa es la adecuada o es el adecuado, entonces usted debería practicarse todas sus pruebas de infección de transmisión sexual, aquellas que se pudieran detectar. ¿Por qué razón? Porque de esa manera usted se cuida y usted cuida a su pareja. Hay que decir que en este momento uno de los problemas que tenemos es que cuando usted tiene su primera relación sexual con alguien, usted utiliza un preservativo. La segunda relación sexual usted utiliza un preservativo, pero ya después de la tercera relación sexual, cerca del 75% de las personas abandona el uso del preservativo y el preservativo se convierte en algo secundario. Y hay que decir que no, que el uso del preservativo debe estar presente hasta que ambas personas sepan que no tienen ningún tipo de condición de salud que pudiera transmitirse mediante las relaciones sexuales. Yo lo que me atrevería a decir es que aunque la fidelidad es uno de los sentimientos últimamente devaluados, yo recomiendo siempre que si usted tiene una relación, sea fiel. Eso es lo único que le garantiza que las cosas van a funcionar. Los pacientes portadores de VIH, ¿todos van a desarrollar el SIDA? Hay que decir que en algún momento, si esas personas se dejan progresar de manera normal, van a presentar alguna manifestación de la enfermedad. No todos lo hacen al mismo tiempo. Existen tres grupos. Unas personas que se llaman progresores rápidos. Adquieren el VIH y antes del año desarrollan SIDA. Tenemos otro grupo de personas que se llaman progresores lentos, que son personas que duran más de 15 años para presentar algún síntoma de la enfermedad. Y el gran grueso, la mayor cantidad de personas que adquieren el VIH hoy y tardan entre 8 y 10 años en presentar alguna manifestación de la enfermedad. Por eso, cuando una persona se diagnostica con VIH, lo que tratamos es de investigar de cuánto tiempo esa persona posiblemente tiene viviendo con esa condición de salud, que se logra lo que es midiendo cómo están sus defensas en ese momento, que específicamente es una prueba que aquellas personas que viven con VIH que nos escuchan lo conocerán, que se llama el conteo de CD4. Una pregunta del público. Dice una señora que su esposo siempre le dice que cuando ella va a arreglarse las uñas al salón, tenga mucho cuidado porque como se cortan la cutícula, podría ser una forma de infección de VIH. Hay que decir que eso es uno de los grandes temores en todos los lugares donde existe la presencia de sangre.
Muchas personas lo han dicho del odontólogo, que cuando trabaja con el instrumental, si no lo esteriliza bien, pudiera pasarle la condición de ser VIH. Algunas personas que hablan de los salones, cuando le cortan las uñas y se produce sangrado, que si en esas pinzas que quedan. Otro que no mencionó, doctora, es la parte de las personas que van a la barbería. Cuando se utiliza esa navaja que se utiliza con todo el mundo, que queda sangre. Y la respuesta es que posiblemente el VIH, de todas las enfermedades que se transmiten por sangre, es la que menos probabilidad tiene de transmitirse por esa vía. Sin embargo, la hepatitis B y la hepatitis C tiene un porcentaje muchísimo mayor que el VIH de transmitirse por esa vía. Es tanto así que la hepatitis B tiene hasta 100 veces más probabilidad de transmitirse mediante estas rutas que lo que sería el virus de inmunodeficiencia humana. Por tal razón, una recomendación habitual es que usted lleve, a las damas que nos están viendo, que lleven su instrumental, para que a la hora que le vayan a hacer el manicure o el pedicure, simplemente utilicen su instrumental. En cuanto al odontólogo, simplemente estar pendiente que el odontólogo tenga su esterilizador y que él mismo simplemente esté utilizando un instrumental nuevo a la hora de trabajarle en su boca. Dada su experiencia profesional, y no quiero que el programa se termine sin lo siguiente, ¿puede habernos nosotros obviado algún tema que sea sumamente importante en este tema? Por favor. Bueno, algo interesante que hay que decir es que a la fecha existen muchas opciones de tratamiento para las personas que viven con VIH. Hay que decir que hay algunas personas de estratos sociales que son clase media alta o clase alta, que no va a buscar atención médica a los servicios gubernamentales, porque entienden que cuando van a uno de esos servicios se pudieran encontrar con alguien que conocen y que en esos lugares entonces le van a poner la etiqueta de que son VIH. Independientemente que se ha superado mucho, en la parte del estigma y la discriminación todavía está presente. Entonces hay que decir que a nivel privado existe una cantidad de profesionales que nos hemos dedicado al tratamiento de lo que es el VIH a nivel privado. Yo como infectólogo tengo en mi consulta un grupo de personas que viven con VIH que van de manera regular a retirarse un medicamento en horario en el cual ni siquiera se da consulta. Esas personas van a su consulta cada cierto tiempo, pero así como yo consulto personas que tienen culebrilla, personas que tienen infecciones de vía urinaria a repetición, personas que van con problemas de cirugía plástica, infecciones asociadas a cirugía plástica, hay que decir que personas con VIH también van. Entonces, en ese sentido, esas personas simplemente se mezclan con ese público y es más difícil que se puedan reconocer. Hay que decir que no dejen de buscar atención médica porque pueden recibir esa atención tanto a nivel público como a nivel privado. Este tema hay mucha tela por donde cortar y la verdad que yo espero que haya ayudado. El tiempo ya se nos terminó, pero queremos, antes de terminar y después de agradecerle al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, esta comparecencia, vamos a prometerle a nuestro público televidente que vamos dentro de unas cuantas semanas a hacer un programa sobre todas las infecciones de transmisión sexual. Gracias y esperamos que podamos haberle ayudado con este tema. Gracias una nueva vez.